Noticias Norteamérica, trayéndote las últimas noticias de Estados Unidos. No olvides suscribirte y compartir el video para ayudarnos a difundir la noticia. Estados Unidos volvió a cuestionar la falta de transparencia del régimen chino sobre el origen de la pandemia y denunció las acciones agresivas contra Taiwán. El secretario de Estado norteamericano consideró que si Beijing hubiese compartido información en tiempo real, el coronavirus no habría tenido efectos tan atroces. Además, responsabilizó al gigante asiático de haber elevado las tensiones en el estrecho de Taiwán. Estados Unidos volvió a cuestionar este domingo la falta de transparencia real del régimen de China sobre inicios de la pandemia del coronavirus, algo que, según lo indicó por el gobierno de Joe Biden, contribuyó a la rápida expansión del virus. Creo que China sabe que en las primeras fases del COVID-19 no se hizo lo que tenía que hacer, que era en tiempo real dar acceso a los expertos internacionales, compartir información en tiempo real y ofrecer transparencia real, indicó Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano, en una entrevista en la cadena televisiva NBC, en la que también denunció las recientes acciones agresivas contra Taiwán. Uno de los resultados de este fallo fue que el virus se descontroló más rápido y con, pienso, resultados mucho más atroces de los que hubiese ocurrido de otro modo, aseveró el jefe de la diplomacia estadounidense. Por eso, Blinken instó a reforzar el sistema de salud global que incluya una reforma de la Organización Mundial de la Salud o su abreviatura OMS para prevenir otra situación parecida. Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia en números absolutos, con más de 560,000 fallecidos. No obstante, en las últimas semanas aceleró el proceso de vacunación con más de 3 millones de dosis diarias, por lo que las autoridades norteamericanas esperan tener inmunizado al 90% su población para el verano. Actualmente, el país cuenta con más de 70 millones de personas completamente vacunadas mediante 1 a 2 dosis en función de la vacuna administrada, lo que supone el 21.5% de la población. Un equipo de epidemiólogos de la OMS se desplazó en enero del 2020 a la localidad de Wuhan, en el centro de China, para investigar el origen del nuevo coronavirus. Desde entonces, la enfermedad que ocasiona la COVID-19 ha provocado más de 135 millones de contagios y más de 2.9 millones de muertos en todo el mundo. Hasta el momento, la ciencia ha determinado que el origen fue zoonótico, transmitido a humanos desde otras especies, y que los primeros casos se dieron en Wuhan, pero todavía se desconoce información precisa sobre el comienzo. Por su parte, durante la entrevista con NBC, Blinken dijo que Estados Unidos está preocupado por las acciones agresivas de China contra Taiwán y advirtió que sería un grave error que alguien trate de cambiar el status quo en el Pacífico Occidental por la fuerza. Lo que hemos visto y lo que realmente nos preocupa son acciones cada vez más agresivas de parte del gobierno de Pekín dirigidas a Taiwán, elevando las tensiones en los estrechos, señaló el secretario
de Estado norteamericano. El pasado jueves, el régimen de Xi Jinping culpó a Estados Unidos por las tensiones después de que un barco de guerra estadounidense navegó cerca de Taiwán. Bajo la Ley de Relaciones con Taiwán, Washington mantiene un compromiso de larga data de asegurar que Taiwán tenga capacidad de defenderse y sostener la paz y la seguridad en el Pacífico Occidental, recordó Blinken. Consultado si Estados Unidos respondería militarmente a alguna acción china en Taiwán, el jefe de la diplomacia norteamericana se abstuvo de comentar sobre escenarios hipotéticos. Todo lo que puede decirse es que tenemos un compromiso serio para que Taiwán pueda defenderse. Tenemos un compromiso serio con la paz y la seguridad en el Pacífico Occidental. Reafirmamos esos compromisos y en ese contexto sería un grave error que cualquiera trate de cambiar ese status quo por la fuerza, agregó. Taiwán se ha quejado en los últimos meses de las reiteradas misiones de la Fuerza Aérea de China cerca de la isla, que el régimen chino reclama como propia. La Casa Blanca comentó el pasado viernes que seguía de cerca el aumento de actividad militar china en el estrecho de Taiwán y calificó como potencialmente desestabilizadoras las acciones de Beijing. En medio de las crecientes tensiones, Taiwán advirtió la semana pasada que luchará hasta el final si China la ataca, según indicó el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Joseph Wu, quien agregó que aliados como Japón o Estados Unidos están siguiendo muy de cerca las últimas maniobras militares de Beijing cerca de su territorio. Estamos dispuestos a defendernos y no hay duda de que libraremos una guerra si tenemos que librarla. Y si tenemos que defendernos hasta el último día, lo haremos. Estamos dispuestos a elevar nuestro presupuesto de defensa, a reorganizar nuestro ejército, a tratar de reforzar nuestras fuerzas de reserva, afirmó Wu en una rueda de prensa en medios internacionales. Estados Unidos batió un récord al vacunar a 4.6 millones de personas contra el COVID-19 en 24 horas. En esta nueva cifra, el país norteamericano ya ha logrado inmunizar a 117.142.879 personas con al menos una inyección y 70.692.645 están totalmente vacunadas contra el COVID-19. Estados Unidos logró romper una nueva marca en vacunación al lograr inmunizar a 2.6 millones de personas en las últimas 24 horas, es decir, 500.000 ciudadanos más que el récord anterior de la semana pasada. Con esta nueva cifra, el país norteamericano ha logrado inmunizar a 117.142.879 personas con al menos una inyección y 70.692.645 están totalmente vacunadas contra el coronavirus, según ha publicado en el sitio web oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés CDC, la principal agencia federal de salud pública del país. Es importante destacar que tanto las vacunas Pfizer como la de Moderna requieren una inyección de seguimiento o una segunda dosis, lo que generalmente se aplica 3 a 4 semanas después de la primera dosis. La vacuna de Johnson & Johnson requiere solo una. Hasta la fecha, casi 238 millones de dosis han sido distribuidas en Estados Unidos, a medida que las vacunas contra el coronavirus continúan distribuyéndose en el país.
Más de estos están expandiendo la proporción de la población exigible para recibir el creciente suministro de vacunas. Alaska y Mississippi fueron los primeros estados en ampliar la elegibilidad de cualquier persona mayor a 16 años. Las autoridades gubernamentales de salud pública han manifestado que la equidad racial y étnica sería fundamentalmente para la distribución de las vacunas, pero la recopilación de datos sobre la raza de los destinatarios ha sido deficiente.